al taller de compras públicas con competencia que nos va a apoyar aquí nuestros compañeros de COFESE a impartir. En nombre del Gobierno del Estado, pues muchas gracias por asistir. Les pido si me pueden apoyar con la lista de asistencia en los códigos que están ahí sobre las mesas para registrar lo que es la asistencia. Entonces, sin más preámbulo, le concedo el uso de la voz aquí a nuestros compañeros para que empiecen con el taller. Gracias. Bienvenidos los que se están incorporando y pues, gracias por permanecer a los que se quedaron a esta segunda parte de la sesión. El día de hoy queremos platicarles un poquito de lo que hacemos en la COFESE, de la labor de la política de competencia y en particular de un tema que es muy importante para nosotros, que es cómo incorporar principios de competencia en los procedimientos de contratación pública del gobierno o de los gobiernos. Esta parte me la voy a entrar un poquito rápida porque algunos de ustedes ya la platicamos en la sección anterior, pero quisiéramos iniciar por comentarles qué es la competencia económica. O sea, probablemente algunos de ustedes ya tengan alguna noción, ya sea académica o por su trabajo, o hayan escuchado algo de competencia. Tal vez han escuchado alguno de nuestros spots en radio o en tele o algo. Pero en general, en la COFESE entendemos la competencia económica como el esfuerzo que realizan dos o más empresas o personas para brindar mejores productos de mejor calidad, mejor precio o de distintas condiciones y con eso pues, poder obtener la preferencia y el favor de los consumidores, ¿no? Es la rivalidad que se genera en los mercados a través de la cual las empresas buscan la preferencia de los consumidores a través de diferenciarse, pues ya sea en precio, calidad, características de sus bienes o servicios. Y la competencia económica en México pues ya tiene una historia relativamente amplia. Nuestra primera ley de competencia, la primera regulación de competencia económica, se dio en el marco, seguramente algunos recordarán, en el marco de negociación del entonces TLC, a principios de la década de los 90, se crea la primera ley de competencia económica y se crea la primera autoridad de competencia económica en el año 93. A partir de entonces se fueron dando una serie de reformas, en 2006, en 2011, y tal vez la más importante se da en los años 2013 y 2014, con la que se reforma el artículo 28 constitucional y se incluye la competencia económica como un valor ya a nivel constitucional, ya no nada más como una ley secundaria o un órgano desconcentrado, sino que se crea la COFESE como órgano autónomo y se crea el valor o se defiende el valor de competencia económica a nivel constitucional en el artículo 28. Y ese es el esquema con el que estamos el día de hoy, pues, con la ley vigente de competencia económica y el órgano autónomo que es la COFESE, que se encarga de vigilar y promover la competencia y la libre concurrencia para que los mercados funcionen eficientemente en favor de los consumidores. ¿Y por qué es importante lo que realiza la COFESE o procurar mejorar las condiciones de competencia? Pues por distintos motivos y beneficios que tiene para toda la sociedad en general. El primero de ellos es que con más competencia se incrementa el bienestar económico y social de las personas. Se puede defender que las empresas pequeñas puedan participar en condiciones de piso parejo frente a las empresas más grandes. Es una herramienta muy eficaz para combatir la inflación y para evitar la subida de precios. Se establecen condiciones de equidad y pues lo más importante, que se garantiza la libertad económica para que las empresas y las personas puedan dedicarse a lo que prefieran y las personas puedan consumir los bienes y servicios que necesitan. ¿Cómo hacemos nuestra labor en la COFESE para promover y defender la competencia? A través de tres tipos de facultades. La primera de ellas son las facultades correctivas. ¿A qué se refiere esto? A que cuando una persona viola la ley o infringe la ley en perjuicio de la ciudadanía, en la COFESE tenemos facultades para investigar y sancionar ese tipo de conductas. Tenemos también facultades preventivas, es decir, cuando la COFESE identifica que puede haber un potencial daño o impacto a los mercados, la COFESE tiene algunas facultades para revisar dichos mercados y evitar que se den esas prácticas o conductas. Y finalmente las facultades de promoción, que es básicamente a lo que nos dedicamos Elvia y yo y otros colegas del equipo, que es a
difundir y promover la importancia de la competencia económica entre el sector público, en el sector privado, en el sector académico, y pues una muestra de ello es estar aquí el día de hoy con ustedes, pudiendo platicar de este tema. Es parte de la labor que hacemos de difusión y concientización de la política de competencia. Y entre nuestra labor, o lo que orienta nuestra labor, pues es un modelo de planeación estratégica institucional en el cual emitimos un plan estratégico cada 4 años. Hoy estamos trabajando con un plan estratégico 2022-2025 que determina las prioridades para la COFESE, entre ellos 8 sectores prioritarios, en los cuales por su importancia, por su transversalidad, por su tamaño y por el impacto en la vida de las personas, la COFESE pone especial énfasis. Ojo, no significa que no intervengamos en el resto de sectores, sino que estos simplemente por su prioridad para la población son aquellos en los que la COFESE pone especial atención, que se trata del sector salud, el sector energía, el sector transporte, alimentos y bebidas, el sector financiero, las contrataciones públicas, que es lo que vamos a ver el día de hoy, el sector de construcción y los mercados digitales. Ahora, algo que les queremos platicar también es que desde hace algunos años en la COFESE, y no solo en la COFESE, sino que en distintas autoridades de competencia a nivel mundial, nos hemos empezado a plantear cuál es el impacto, cuál debe ser el rol de la política de competencia, ¿no? Cómo logramos que la ciudadanía pueda sentir y pueda ver de forma tangible los beneficios de aquella competencia económica. ¿Cómo le traducimos a la población la importancia de que existan mercados eficientes y que existan los principios de competencia económica? Insisto, este es un debate que se está dando de manera global entre distintas agencias de competencia, y en la COFESE por eso estamos implementando lo que denominamos la nueva fase de la política de competencia. ¿Qué buscamos con esta nueva fase, con estas acciones? Es, uno, lo que les decía, que los beneficios de la competencia sean tangibles, que no sea una actuación que le es ajena a la ciudadanía, sino que pues, sea una política pública de utilidad para todos los ciudadanos. 2, hacer uso de todas nuestras facultades y atribuciones. La ley, a partir de la reforma de 2013, le da a la COFESE una serie de facultades para investigar, para multar, para iniciar acciones colectivas, incluso para hacer para promover sanciones penales contra las personas que violan la ley. Entonces en la COFESE estamos empujando a hacer un uso exhaustivo de todas las facultades que nos brinda la ley y con eso ser mucho más eficientes. Buscamos también fortalecer la colaboración con autoridades, incluido el convenio que hace poco firmamos con la gobernadora, que estamos muy contentos porque nos permite trabajar de la mano en la labor de la COFESE con lo que hace el gobierno del estado y sus distintas dependencias. Y todo eso al final, ¿para qué? Pues para que existan mercados más competidos y que eso sea motor de la economía y pues al final del día de bienestar de la ciudadanía. Y ahora sí, me paso a la parte de compras. A la parte de compras públicas. ¿Por qué es importante que haya competencia? Pues, en general, cuando hablamos de los mercados en abstracto, en toda la economía, cuando existe poder de mercado, es decir, cuando no hay competencia, se estima que el sobreprecio que pagan los consumidores puede ser de hasta 98%. Es decir, un escenario en el que existe muy poquita o nula competencia versus un escenario en el que hay muchas empresas compitiendo por ofrecer bienes y servicios, las familias pagamos hasta 98% más de sobreprecio. Pero en el caso de contratación pública, hemos identificado también daños muy importantes. Por ejemplo, y ahorita los vamos a ver, 174 millones de sobreprecio en un mercado de guantes de látex, 3 millones de pesos en mercados de monitoreo de medios, y en general, en una serie de investigaciones que en un rato les voy a platicar, hemos identificado pues, que hay una afectación al erario muy importante cuando no hay competencia. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues y hace rato lo platicábamos también. Cuando hablamos de compras públicas, lo que estamos hablando es del mecanismo a través de cual el Estado se allega de bienes o servicios que le sirven para proveer a la ciudadanía de las funciones que le tiene que dar, de los servicios públicos que les tiene que dar. Entonces, lo más importante es que
el Estado se allegue de estos bienes y servicios en las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, ¿no? Cuando no hay competencia, cuando el Estado compra de manera ineficiente, lo que está haciendo es un uso ineficiente de recursos y hacer que el presupuesto público alcance para menos, ¿no? Entonces, en la medida en que los procedimientos son más competidos y hay más participantes en cada contratación, el dinero del gobierno puede alcanzar para más. Entonces, por eso consideramos fundamental que la política de competencia siempre esté como uno de los pilares de los procedimientos de contratación pública. ¿Cómo logramos que haya más competencia? La primera forma es maximizando el número de competidores, que es lo que le conocemos como concurrencia, es decir, que haya más empresas participando en cada uno de los procedimientos de contratación. Y el segundo es que haya más competencia, es decir, que las empresas que participan también sean mucho más agresivas en sus posturas, ¿no? Entonces, son las dos condiciones que siempre estamos buscando que haya en un procedimiento de contratación, que muchas empresas participen y que esa participación sea además agresiva, que le ofrezcan al Estado verdaderamente las mejores condiciones de calidad y precio que le pueden ofrecer. Pero hay dos tipos de circunstancias que pueden limitar estas condiciones de competencia. La primera tiene que ver con las conductas de los particulares, es decir, cuando los particulares se ponen de acuerdo o deciden no competir o deciden hacer esquemas que vamos a ver también para limitar la competencia y manipular los procedimientos. Y el otro elemento también en el cual se puede limitar la competencia es del propio diseño, es decir, desde las instituciones que hacemos las convocatorias y preparamos las licitaciones y los concursos, desde el diseño y el concurso puede haber elementos que nosotros mismos estamos afectando para que se limite la competencia, ¿no? Y estos son los dos elementos que les vamos a platicar el día de hoy. Déjenme empezar por la parte del diseño y la planeación de la contratación pública. Adelante. Hay 4 aspectos de la planeación que nosotros vemos como indispensables y que son recomendaciones que les queremos dejar el día de hoy para que a la hora de planear un procedimiento de contratación pública, pueda ser lo más pro-competitivo posible. El primero de ellos es identificar, suena muy básico, pero identificar adecuadamente los bienes y servicios que se quieren contratar. Es decir, asociar adecuadamente qué es lo que estamos comprando o contratando con el fin que queremos lograr. Insisto, parece trivial, pero no siempre pasa. A veces compramos o estamos licitando cosas que no necesariamente son el mejor bien o servicio que se requiere para lograr el propósito que queremos como gobierno. Entonces, el primer paso es identificar adecuadamente los bienes y servicios para satisfacer las necesidades públicas. El segundo paso, y este es fundamental, en este siempre hacemos muchísimo énfasis, las investigaciones de mercado. Es bien importante que como instituciones públicas la investigación de mercado no la veamos únicamente como un trámite más o como el papel que tenemos que mandar a adquisiciones y tengo que pedir 2 cotizaciones. La investigación de mercado mínimo 3. Cuando tenemos, la investigación de mercado es el momento, perdón, no les dije, pero interrúmpanme en cualquier momento, si tienen preguntas levanten la mano. La idea es que esta plática sea no solo útil, sino interesante para ustedes, entonces, pues, por favor, en cualquier momento si tienen algún comentario, duda, pregunta, siéntanse en libertad de interrumpirme. La investigación de mercado es el momento idóneo en el que podemos identificar las características del bien que queremos, las condiciones del mercado, las condiciones de la oferta y hacer ese match para poder licitar adecuadamente lo que estamos requiriendo. Entonces, este tema de la investigación de mercado sí recomendamos muy enfáticamente que se haga con mucho cuidado, incluso si las condiciones de las dependencias lo permiten. Es incluso deseable que existan unidades especializadas en las dependencias que puedan llevar a cabo las investigaciones de mercado, porque eso a la larga hace que el presupuesto que estamos ejerciendo sea mucho más eficiente y se use de manera más adecuada. Entonces, esta parte sí es fundamental para nosotros que desde la parte de planeación, una adecuada investigación de mercado les va a ahorrar no solo mucho trabajo posterior, sino que le puede ahorrar mucho dinero al Estado y por ende hacer que nuestro trabajo alcance para más. Un tercer tema es la agregación de la demanda. Aquí es bien importante también que, sobre todo ustedes a nivel estatal, si van a licitar algo,
siempre es muy valioso voltear a ver a otras instituciones o a otras dependencias, a ver si alguien requiere algo similar o alguien ya está contratando algo similar. Y aquí se dan los famosos contratos marco, o la serie de... Las consolidaciones. Claro, las compras consolidadas, que, adelante, nos permiten también acceder a condiciones preferenciales, muchas veces de precio, de tiempo, o evitarnos carga administrativa que ya otra dependencia hizo y nos sumamos nada más a un contrato marco. Entonces, todos los elementos de agregación de demanda favorecen muchísimo que tengamos procedimientos más competidos y que tengamos un uso más eficiente de los recursos. Y finalmente, la determinación del procedimiento a contratar. Evidentemente, siempre va a ser deseable optar por una licitación pública, aunque entendemos que pues, hay casos en los que es más eficiente y más útil utilizar alguna de sus excepciones, ya sea la adjudicación directa o la invitación restringida, pero, y aquí sí, también hay que ser muy enfáticos, no partamos de la base de buscar cómo sacarle la vuelta a la licitación pública. Los casos de excepción son eso, son una excepción para momentos o circunstancias en los cuales la licitación verdaderamente no funciona, pero en la medida en la que prioricemos el mecanismo de licitación pública, como dependencias vamos a también acceder siempre a mejores condiciones porque permitimos que más empresas participen y puedan ser mucho más agresivas en sus ofertas. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí que quieran platicar? ¿Quejas, confesiones? Eso en cuanto a la parte de planeación. Luego viene la parte del diseño, ya cuando vamos a empezar a arrastrar el lápiz con la convocatoria de lo que vamos a emitir. Una de las cosas con las que nos encontramos mucho, que se parece mucho a lo que platicamos hace rato de regulación, tiene que ver con los requisitos. Tenemos que ser muy cuidadosos con que los requisitos sean los adecuados y los que son acorde y proporcionales al objetivo que nos planteamos en la planeación. Muchas veces estamos acostumbrados a poner requisitos técnicos o características o de calidad que no necesariamente están justificados y que eso al final del día lo que hace es segmentar nada más o favorecer a cierto tipo de proveedores. Entonces es bien importante que los requisitos sean técnicamente justificados y que sean los mínimos indispensables y que no se pongan condiciones, por ejemplo, de marca, de modelo, de tipo de calidad, si es que el servicio no lo requiere. Y aquí nos encontramos cosas tan básicas como a veces quieres comprar, insisto, cosas tan básicas como lápices y pones el tipo de material o el tamaño del lápiz cuando no necesariamente, o incluso el color, cuando no necesariamente eso está de la mano con el uso que tú le vas a dar al lápiz, pero vas restringiendo a través de los requisitos el mecanismo que vas a utilizar para contratar y tú mismo te vas como autocerrando la oferta de lo que te va a llegar en la licitación. Entonces es bien importante que siempre hagamos una revisión muy exhaustiva y muy concienzuda de los requisitos para que sean los mínimos indispensables que por supuesto garanticen el servicio que se le va a dar, pero que no estemos imponiendo cosas que no están plenamente necesarias o justificadas para lo que estamos contratando. El segundo tema en el diseño, los plazos. Los plazos de difusión y de información. En ocasiones, desde el propio plazo que nosotros ponemos, nos metemos el pie, porque impedimos que muchas empresas puedan participar. Sacamos una convocatoria, la difundimos muy poquitos días y queremos estar adjudicando dentro de una semana, entonces no le das tiempo al proveedor de que haga una propuesta seria, que revise formalmente. Entonces, es bien importante que los plazos que se estén dando para los concursos y los plazos de las difusiones de las convocatorias sean adecuadas al tipo de mercado que estás contratando. Evidentemente no es lo mismo una obra pública, de construir una carretera, que adquirir lápices que les decía, pero siempre es bien importante que los plazos y la información sean acordes y proporcionales al tipo de bien o servicio que estamos contratando. Que la información sea suficiente y que sea clara, que la información que estemos otorgándole al posible licitante sea lo suficientemente útil para que puedan presentar también su oferta en las mejores condiciones. Pero también, y aquí es un asterisco, también hay que tener mucho cuidado en no dar información de más. O sea, tampoco no revelar información que pueda
incidir en la oferta. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, a presupuestos disponibles, a precios máximos o precios de referencia. O sea, si tú lo dices al licitante, mi precio de referencia es de 100 pesos, pues evidentemente el proveedor se va a acercar al precio de referencia. O si le dices, tengo de presupuesto 10 millones de pesos, la oferta que te presenten va a tender a acercarse a ese monto. Entonces es bien importante que ese tipo de características no se revelen en la parte previa del concurso. Hay tipos de contratos abiertos en los que son por presupuestos. Ahí se revela el recurso que va a ser mínimo y el máximo. Entonces ahí se contrataría vía precio unitario con un presupuesto mínimo de tanto y un máximo de tanto. Digo, eso nada más sería el caso de que revelemos el presupuesto. Y en el caso de la difusión, no es posible que difundamos menos de 10 días, ya que Así la ley es. nos marca que sí, y 10 días ya será plazo recortado. Entonces, tenemos que ser 12 días entre la convocatoria y la recepción de las propuestas. Y en caso de que soliciten justificadamente un plazo recortado, lo más que se puede recortar ese plazo entre la convocatoria y la recepción de proposiciones son 10 días, o sea, no puedo recibir propuestas ni difundir menos de esos días. Por supuesto. Entonces, no es como que no le estemos dando el suficiente tiempo de difusión si la ley ya nos lo está marcando. Ahora, la ley te dice el mínimo. Por lo menos. Ajá. Sí. Habrá condiciones o contratos que por su complejidad, tal vez los 10 días no son suficientes. O sea, por supuesto, hay contratos que con 10 días, hasta si se pudiera con 5, con eso sales. Entonces, es una propuesta que es técnicamente súper compleja y le das el mínimo de días que te marca la ley, pues ahí también. Y la propia documentación que le estás solicitando toma tiempo. Entonces, únicamente, o sea, por supuesto, todo esto tiene que seguir. A ver, el paso número 1 para ustedes es cumplir la ley. Al final ustedes no pueden salirse de lo que les marca la norma. Pero incluso dentro de la norma, justo tener la visión de ser proporcionales y acordes a la complejidad del proyecto. Entonces, así como decía, habrá proyectos en los que tal vez 10 días no es suficiente, aun cuando es el mínimo por ley, y que por supuesto vale la pena ampliar el plazo para que te lleguen. Al final del día lo que quieres es que te lleguen ofertas más competitivas. Entonces, si ese es un plazo más razonable, te puede llegar otro proveedor adicional, te puede llegar con un mejor precio, con un mejor producto de calidad, etcétera. Entonces, al final lo que haces es hacer un uso más eficiente del recurso. También tenemos que tomar en cuenta el tema de que tenemos un plazo máximo para llevar a cabo el fallo de la licitación. Entonces, tenemos dos tiempos en los que nos marca la ley, que hasta ahí es el tope Por supuesto. de días. Sí, o sea, aparte de la complejidad, ustedes tienen que malabarear con los requisitos que les pide el área requirente, con toda la parte administrativa de la investigación de mercado, pero justo En planeación se debe determinar todo. Claro, una adecuada planeación, una adecuada investigación de mercado te debería arrojar los plazos suficientes, etcétera. Pero al final, más allá, entendiendo por supuesto que la complejidad del día a día para ustedes es muy alta y que no siempre se pueden hacer los procedimientos óptimos o como a todos nos gustarían en todo momento, lo que le queremos transmitir al final del día, estos son recomendaciones simplemente, son principios que sirve tener en mente para que a la hora de planear y diseñar concursos, en la medida en la que podamos implementar de mejor manera esto, es en la medida en que vamos a favorecer que lleguen más empresas y que lleguen empresas con ofertas más agresivas y que por ende pues, podamos a la larga contratar mejores bienes y servicios. Pero por supuesto, ustedes al final pues, lo que se tienen que apegar es lo que dice la ley, más lo que les exige su jefe, más lo que el área requiriente les mandó tarde el documento. Entonces, por supuesto entendemos lo complejo, pero en la medida de lo posible, pues si se puede aplicar esto, va a ser a la larga mucho más eficiente. El tema, estábamos en difusión, la participación en grupo. En principio, no es deseable permitir la participación en grupo, es decir, que varias empresas se pongan de acuerdo y presenten una sola oferta. Solo es deseable cuando eso incrementa el número de proveedores, es decir, cuando nadie por sí mismo podría atender una demanda. Entonces si permites que se junten, va a haber un par de conglomerados o de conjuntos que sí te la pueden ofertar. Entonces es un tema que también hay que revisar con mucho cuidado y hacer la valoración, ¿qué conviene más? ¿Permitir participación en grupo
o segmentar en lotes, que también es un arma de doble filo. Siempre la segmentación tiene que ser con mucho cuidado, pero siempre tener en mente que la participación en grupo únicamente tenemos que favorecerla cuando incremente el número de ofertas. O sea, cuando de plano no había nadie ofertando por un producto, pues permites que varias empresas se junten y hagan una oferta conjunta. Eso sí puede ser óptimo desde la parte de competencia. Y al final, pues el tema del mecanismo de evaluación. Si va a ser una evaluación binaria, puntos y porcentajes, etcétera. Por principio, así como siempre partes del hecho de que es deseable tener la licitación pública sobre la adjudicación, aquí igual siempre es deseable partir del método binario y solo usar como método excepcional el método de puntos y porcentajes. Y por supuesto que ese mecanismo de puntos y porcentajes esté plenamente justificado y que los criterios sean claros, tanto para el potencial proveedor como para las dependencias, ¿no? Pero, y esta parte, pues todo lo que les acabo de decir, insisto, son recomendaciones y son cosas que desde el lado del gobierno podemos hacer para tratar de eficientar nuestros procedimientos y que queden más pro-competitivos. Sin embargo, aunque hagan todo lo demás que acabamos de ver, pues puede pasar que los particulares también se quieran pasar de vivos. Y en temas de compras públicas a eso le conocemos como colusión en competencia. ¿Qué es la colusión? Pues simplemente cuando dos o más empresas o personas se ponen de acuerdo para manipular precios, segmentarse mercados, repartirse licitaciones, cualquier tipo de manipulación, ¿no? Que eso está penado por la ley de competencia desde nuestra cancha y además pues a ustedes les afecta mucho porque evita que puedan acceder a bienes y servicios que estaban buscando. En la ley de competencia, insisto, esa es una multa es una práctica que está penada, que incluso puede tener sanción penal. O sea, las personas que se ponen de acuerdo para manipular licitaciones pueden acabar en la cárcel. Y las empresas pueden tener multas que llegan incluso al monto del 10% de los ingresos. Para ustedes y para mí puede no sonar a mucho, pero créanme que cuando es una farmacéutica a la que está sancionando, 10% de los ingresos, no de las ganancias, de los ingresos, estás hablando de montos muy, muy, muy considerables. Entonces, esto desde la óptica de competencia pues se sanciona y es importante que también lo evitemos desde la parte de la contratación pública. Porque además existe una especie de círculo entre la colusión y la corrupción. Cuando hay mecanismos, cuando hay colusión y las empresas se ponen de acuerdo para ganar un mercado, para ganar una licitación, eso hace que tengan ganancias extraordinarias, que ganen concursos o presupuestos que no deberían ganar. Y con esos recursos pueden también después influir en otros funcionarios para que les hagan procedimientos a modo y se vuelva a dar la colusión. Entonces existe una especie de espiral perversa aquí entre colusión y corrupción, que es importante pues no alimentar de ninguno de los dos lados. ¿Cómo se ve la colusión en contratación pública? Insisto, tomando en cuenta ya todo lo que platicamos hace rato, o sea, imagínense que hicimos todo el procedimiento como lo platicamos, desde el diseño, la planeación, es una licitación pública, con los requisitos técnicamente factibles, con los plazos adecuados, ¿no? Tú haces todo el procedimiento como debe de ser, y aún así pues llegan un par de manchaditos de gandallas que se quieren pasar de vivos y se ponen de acuerdo para tratar de alterar la contratación. Y aquí pues lo que queremos hacer es únicamente darles a ustedes herramientas de cómo identificar ciertos aspectos o qué cosas pueden ser indicios de colusión. O sea, no necesariamente pruebas contundentes, pero cosas que ustedes pueden empezar a identificar y con eso pues acercarse a la COFESE y decir, oye, esto me suena muy raro porque ahorita vamos a ver. El primer paso es identificar los mercados propensos a colusión. Y esto suena raro, pero resulta que hay cosas, mercados o bienes en los que es más fácil ponerse de acuerdo. Dale la siguiente, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil ponerse de acuerdo? Uno, por el lado de la oferta. O sea, en mercados en los que hay pocos proveedores, en los que hay muchas cámaras o asociaciones, en los que las empresas o los productos son muy similares y en los que el precio es fácilmente monitoreable, es mucho más fácil que se pongan de acuerdo. O sea, cuando tú tienes un bien con estas características,
Cuando ustedes quieren comprar algo con estas características, existe la posibilidad o es más fácil para las empresas que se pongan de acuerdo por las propias características del bien. Por el lado de la demanda, cuando quienes estamos comprando somos inexpertos, tenemos demanda constante, y ese tema es bien importante, ahorita lo vamos a ver. Cuando es una demanda muy periódica, o sea que estamos sacando procedimientos para comprar lo mismo 3 o 4 veces al año, y cuando son compras recurrentes es mucho más fácil también. O sea, desde nosotros mismos podemos estar fomentando que se pongan de acuerdo. Y finalmente, por las características del bien. Cuando el bien en sí mismo tiene pocos sustitutos, cuando son bienes muy estandarizados y cuando no hay cambio tecnológico, es decir, pues lo que comprabas hace 15 años es lo mismo que compras hoy, este tipo de bienes son también mucho más propensos a colusión y son en los que hay que tener particular atención. Es decir, cuando estemos comprando algo que no tiene sustitutos, vale la pena echarle un ojo extra porque es más fácil que las empresas que participen se pongan de acuerdo a la hora de hacer su oferta. Adelante, por favor. ¿Y cómo se puede ver la colusión? O sea, ¿qué hacen las empresas para ponerse de acuerdo? Uno de ellos es las ofertas de resguardo. ¿Qué significa eso? Pues que presento una propuesta con un precio artificialmente alto, únicamente para decir que hubo varias propuestas y permitir que transite la licitación, pero en realidad pues, sabía que no era competitiva. El otro es la supresión de ofertas. ¿Qué es eso? Es cuando una empresa o varias recurrentemente presentan pero retiran posturas, presentan pero retiran ofertas o no concluyen el procedimiento únicamente para justificar el procedimiento de licitación, pero al final pues ya están coludidos con otra empresa para que alguna de ellas gane. Rotación de ofertas, y esto es bien común. La empresa A presenta más alto y la empresa B más bajo, a la siguiente licitación se voltean, a la siguiente se voltean, a la siguiente se voltean, sin ninguna justificación evidente o técnica o de comportamiento de precios que pudiera justificar por qué van alternando los precios, pero es muy fácil ver en el 2019 ganó la empresa A, en el 2020 la B, en el 2021 la A, en el 22 la B. Ojo, eso por sí mismo no es ilegal ni esté mal, pero es un indicio que puede ser si se van alternando los precios, pues puede ser algo que vale la pena revisar con detalle para ver que no se estén coordinando. Y finalmente la asignación de mercado. Esto pasa mucho, por ejemplo, con licitaciones de empresas a nivel nacional, que tú te das cuenta que hay una empresa que te puede abastecer en todo el país, pero solamente participa en las del noroeste. Y otra empresa que también te puede abastecer en todo el país, solo participa en las del sureste, cuando no habría ninguna relación. Ambas podrían competir en todas las licitaciones, pero te empiezas a dar cuenta de comportamientos de por qué Cemento SADCB solo participa en las de acá y Concretos del Pacífico solo participa en las de allá. Entonces, cuando no tendrían limitantes en principio, ¿no? Entonces, esas son algunas de las modalidades que usan las empresas para artificialmente tratar de manipular los procedimientos. ¿Y en qué nos podemos fijar? O sea, ustedes como funcionarios responsables de participar en el diseño o en la implementación o en el concurso en sí, ¿en qué se pueden participar? Este es un pequeño checklist que les compartimos de cosas que pueden ser indicios. Insisto, ninguna de estas por sí misma es ilegal, ninguna de estas es un delito. Todos son indicios que a ustedes les pueden dar señales como de advertencia para poner especial atención o especial interés en alguno de los procedimientos. Cuando hay un participante en un mercado que se retira con frecuencia, o sea que si nosotros estoy contratando servicio para organizar eventos y siempre hay uno que entra y sale, siempre hay uno que entra y sale. Ya sabemos que va a entrar la empresa A, nunca va a ganar, nomás está entrando a simular que participa. Varias ofertas presentan precios inaceptables, que ya de entrada saben que los van a rechazar porque el precio está fuera de los estándares del mercado. Uno o varios oferentes olvidan presentar requisitos, o sea, empresas que son experimentadas y que recurrentemente están mandando incompleta su información para que se les descalifique. En los documentos, y esto es muy curioso, pero también pasa y nos hemos encontrado casos, redacciones iguales o similares, o sea, cuando viene desde la descripción del servicio, de repente te encuentras párrafos que no tendrían por qué ser iguales y la redacción al final es pues, casi idéntica, te da indicio de que esto o se pusieron de acuerdo o lo redactó la misma persona.
Mismos errores de los documentos, y eso también pasa mucho. Errores de ortografía, errores de cálculo de una suma que tenía que dar 22, te encuentras que quedó 23. O sea, se equivocaron en la misma suma las dos empresas. Correos electrónicos iguales, también pasa mucho. A veces ni siquiera tienen el cuidado de mandarlo. Las dos ofertas te llevan de juanperez@gmail y se supone que son de distintas empresas, pero te las mandan del mismo correo. Y antes, cada vez menos común, pero antes había indicios, por ejemplo, incluso del tipo de papel, del sello postal de la oficina en la que lo mandaban. O sea, cuando eran en modalidades más físicas, digamos, los procedimientos, había formas de detectar posible colusión con cosas más evidentes. Y en los precios, pues que te manden precios idénticos o similares cuando no tendrían por qué serlo. Te mandan, y eso también es curioso, por ejemplo, tú sacas una licitación o un concurso en pesos y tú esperas que te manden pues, el contrato, yo te lo voy a dar, el precio del garrafón a 19 pesos. Y tú nunca pusiste decimales y resulta que varios te lo mandan con decimales. Incluso ese tipo de comportamientos o conductas puede ser revelador o indicio de que se pueden estar poniendo de acuerdo. Los precios se mantienen constantes a lo largo del tiempo o cambian, pero cambian porque entró un nuevo competidor. Digamos, había 3 empresas que estaban participando y tenían 15 años participando y el precio de lo que les estaba comprando de los escritorios siempre me lo mantuvieron igual por 10 años. Entra una nueva empresa D y de repente todos se bajan 35% en el precio. Eso puede ser un indicio de que durante ese periodo también se estuvieron poniendo de acuerdo, ¿no? Adelante. Y déjenos contarles, bueno, todas estas recomendaciones son de lo que ustedes, digamos, como responsables del procedimiento pueden hacer o pueden tener indicios. Ahora déjenme les cuento lo que hacemos desde el lado de COFESE cuando identificamos, ahora sí, pruebas y sancionamos algunos de los casos más relevantes. Y varios de los que van a ver aquí son de sector salud, que son, desde nuestra óptica, particularmente nocivos, porque no solo se están fregando el presupuesto de la institución, sino que eso significa menos bienes y servicios en un sector tan delicado, menos ambulancias, menos hospitales, menos clínicas, menos medicinas para la ciudadanía. Entonces estos son de particular interés y la COFESE es muy activa en tratar de detectar colusión y sancionarla. El primero es un caso de estudios de bancos de sangre, es un caso que se sancionó por 600 millones de pesos. Adelante, por favor. Y aquí la COFESE investigó este mercado y se dio cuenta que entre 2008 y 2015, en 7 licitaciones, varias empresas se pusieron de acuerdo para repartirse dichas licitaciones. Tenían comunicaciones y correos electrónicos en donde tenían reuniones, se reunían previo a la presentación de postura y coordinaban sus posturas para irse repartiendo el mercado. Si se fijan, son conductas que duran a veces muchos años, o sea, son cosas que es difícil detectar y tener las pruebas suficientes para acreditar que efectivamente se llevó a cabo la conducta, pero cuando la COFESE los cacha, pues afortunadamente ya los cacha, y en este caso fue una sanción, insisto, por más de 600 millones de pesos a las empresas que se estaban coordinando. El siguiente. Insulina y suero, un caso muy similar. Entre 2003 y 2006, varias empresas se estuvieron poniendo de acuerdo para rotarse las licitaciones de insulina del IMSS. O sea, el proveedor que le vendía la insulina y los sueros que el IMSS usa todos los días para los padecimientos de todos nosotros, estas empresas estuvieron coordinando para ganar la licitación. Y aquí nos dimos cuenta porque, y ahorita lo van a ver, el precio del ganador era el mismo, independientemente de quién ganaba. O sea, se iban rotando la licitación, pero el precio idéntico. No se alcanza a ver muy bien aquí en la gráfica, pero unos son triangulitos y otros son como crucecitas. Cada uno de estos puntitos es una licitación. Y el ganador siempre era con el mismo precio, aunque se iban alternando la empresa que ganaba. Y aquí varias cosas importantes o relevantes o reveladoras también es que cuando entró un nuevo competidor en 2006, o sea, lo que les comentaba ahorita, por años estuvieron repartiéndose las licitaciones. Entra un nuevo competidor y de repente caen brutalmente los precios, únicamente con que entró alguien que rompió el cártel, digamos. Y luego, a partir de aquí fue la sanción de la COFESE.
trabajamos a partir de esa sanción con el IMSS y modificamos los procedimientos de compras del IMSS. Y una de las recomendaciones más importantes fue, por ejemplo, el tema de compras consolidadas. Lo que favorecía mucho la colusión aquí es que había un chorro de compras del IMSS, o sea, fragmentaban muchísimo. Cada una de las delegaciones del IMSS compraba por su cuenta y hacían 3 o 4 compras al año, o sea, era muy recurrente y era muy fácil entonces repartirse, porque pues, si sabes que hoy hay una y el mes que entra hay otra, pues te dejo ganar y yo me llevo de la otra, y se le iban repartiendo muy fácil. A partir de la sanción de la COFESE y que entran nuevos competidores, baja el precio y de plano ya se rompe el cártel cuando se empiezan a hacer compras consolidadas. Es decir, una sola compra al año a través de las oficinas centrales, que ya no se podían rotar, y pues aquí ya se ve cómo está funcionando afortunadamente el día de hoy, donde ya pues, las empresas ganan distintas empresas y ganan con precios más competitivos. Y finalmente, el tema también de guantes de látex. Fue una sanción también por 400 millones de pesos. Igual al sector salud, diferentes empresas se ponían de acuerdo para presentar sus ofertas y estaban pues, simplemente defraudando al erario a través de las instituciones de salud. E insisto, pues con la agravante de que en este sector en particular eso se traduce en menos servicios y menos medicinas para toda la ciudadanía. Y otro caso muy importante, que no es una sanción, pero fue una colaboración institucional que tuvimos en compras, fue con el Infonavit. El Infonavit, no sé si estén familiarizados con el instituto, pero resulta que tenía algo así como 14 reglamentos y normativas y pobalines y no sé qué tanto para sus procedimientos de compra. O sea, más allá de la ley de adquisiciones y la ley de obras y toda la regulación federal, el propio instituto tenía una serie de regulaciones muy complejas y en algunos casos muy arcaicas o ya muy obsoletas que impedían que el instituto accediera a contratar cosas adecuadamente. Se acercó el Infonavit con nosotros en 2019 y nos pidió apoyo para revisar toda su normativa de compras. Hicimos un ejercicio ahí pues, bastante exhaustivo con ellos, revisamos sus distintas normativas, les hicimos algunas recomendaciones y gracias a que ellos hicieron algunos ajustes normativos, simplemente con modificar sus reglas de compras, pudieron tener ahorros de más de 3,000 millones de pesos, que tenían que ver con acotar los supuestos de excepción, esquemas de renovación automática que tenían, restricciones para el número de notarios. Por ejemplo, esto fue muy relevante porque el IMSS te exigía que estuvieras inscrito a un colegio de notarios para poder certificar que la casa que compraba el beneficiario a través del IMSS te la pudieran vender. O sea, había una serie de restricciones que acotaban muchísimo las operaciones del IMSS. Simplemente con flexibilizar ese tipo de requisitos, el Infonavit. El Infonavit se pudo ahorrar de 2019 a la fecha más de 3,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, esto no es una sanción, pero es un ejemplo de cómo la colaboración institucional y la implementación de cosas muy sencillas y de mecanismos, ajustes a la normativa o al diseño de las licitaciones, puede, 1, evitar que las empresas se coludan, y 2, favorecer pues, que accedamos a bienes y servicios en mejores condiciones de precio y calidad. Y finalmente, ya para terminar, antes, ¿hay dudas o preguntas? ¿Alguien? ¿Alguna anécdota curiosa? Adelante. ¿Cómo se llegaron ustedes a esos medios, como ahorita que menciona que había comunicación vía correo electrónico? O sea, ¿con qué facultad de contribuciones se podían llegar de todo eso? ¿Fue por un denunciante anónimo? No sé cómo se podía. Qué bueno que me preguntas, porque sí, no es parte de esta plática, pero es una conversación que siempre nos gusta platicar, de la política de competencia. O sea, nosotros en la COFESE tenemos, como les decía hace rato, pues varias facultades, pero la más conocida tal vez, o sea, digamos, nuestras dos áreas es la promoción de la competencia, es decir, acercarnos con los gobiernos para que las condiciones en los mercados sean pro-competitivas y que toda la economía funcione de mejor manera, pero la otra área fuerte de la COFESE es la área de investigaciones. O sea, esos cuates lo que se encargan es de quien viola la ley lo investigas y lo sancionas. Gracias a la reforma de 2013 y de que la COFESE se les dieron más facultades, nuestra autoridad investigadora, nuestra área de investigaciones tiene muchísimos dientes. O sea, puede ser por denuncia o una investigación de oficio. Y tenemos facultades para checar hasta correos electrónicos, llamadas, hacer visitas de verificación en las oficinas. O sea, la COFESE afortunadamente hoy puede llegar
a una oficina de un denunciado o de una persona que está siendo investigada, llevarse las cajas, llevarse las computadoras, allegarse de las comunicaciones. Y tenemos una cosa muy importante, que también es de otra plática, pero se los adelanto. Uno de los mecanismos más útiles que tenemos es un programa de inmunidad y de denuncia. Es decir, cuando una persona que participa en una práctica colusoria se acerca a la COFESE voluntariamente a denunciarse, se le da inmunidad penal. Es una especie de testigo protegido como lo que usan en Estados Unidos, pero ha sido una de las herramientas más útiles. Porque sí, como te imaginarás, es bien difícil dar con estos cuates, porque al final no son tontos y cada vez van siendo más sofisticados en sus comunicaciones. No es como que mandan un oficio diciendo nos ponemos de acuerdo para la licitación A, B y C. Son conductas que toman años detectarlas, que gracias a estos indicios que platicábamos, como que vas agarrando señales, o si te llega una denuncia, pues te haces de elementos, pero son conductas bien complejas. Que además cuando la COFESE la sanciona, después se van al Poder Judicial y se amparan. Entonces son temas medio complicados, y una de las principales herramientas que tenemos es el programa de inmunidad, porque siempre al final del día lo que queremos en la COFESE es que el cártel se rompa, que la colusión se termine y que se vuelva la eficiencia. Entonces lo que procuramos es que quien sí participa en la práctica se acerque a la comisión, aporte todos los elementos de prueba y de convicción para poder sancionar la práctica, y al primero que se acerca se le da inmunidad penal y se le reduce la sanción incluso a un salario mínimo, ¿no? Entonces el incentivo siempre es, y nos pasa mucho, de oye, pues es que tengo 7 años poniéndome de acuerdo con mis amigos tortilleros en el municipio y nos repartimos, y yo nada más vendo en tal colonia y en tal, pero ya me estoy poniendo nervioso porque no quiero seguir con esto. Entonces me acerco a la COFESE, aporto todos los elementos y se le da inmunidad, y gracias a eso la COFESE en muchos casos puede sancionar, ¿no? Entonces es una herramienta. Los principales denunciantes entonces son las propias empresas. No me animo a decirte que los principales, pero uno muy importante. O sea, no tendría el dato para decirte que son más las empresas que ciudadanos afectados, pero evidentemente quien sí tiene información, o sea, un ciudadano es difícil que denuncie, porque aun cuando ve el resultado, o sea, él ve que, oye, es que el precio son iguales entre todos, entonces se ponen de acuerdo, va a ser bien difícil que tenga elementos o pruebas para aportar a la denuncia. Las empresas sí. Las empresas sí dicen, es que yo me puse de acuerdo, o chécate estas facturas, o mira esta reunión que hubo, resulta que fue para coordinarse. Entonces, no sé si la principal, pero sí las empresas, y en particular las empresas que participan en la colusión, muchas veces son una de las vías más eficientes para llegar a una sanción. Ahora, algo que también en colusión, por ejemplo, en estos casos de compra pública que nos ha funcionado bastante, pues es colaborar con las instituciones que recurrentemente hacen compras muy grandes. Entonces, por ejemplo, con el IMSS. Con el IMSS, en aquel momento firmamos un convenio de colaboración como el que ahora tenemos con ustedes, y ahí algo que decidimos hacer con el IMSS fue intercambiar información. Es decir, el IMSS no necesariamente denunció formalmente ante la COFESE alguna colusión, pero accedió a compartir con nuestra autoridad investigadora pues sus bases de datos, información sobre estas compras muy grandes o compras específicas que le interesaba revisar, o en los que tenía pues ciertas dudas sobre si el comportamiento que se estaba presentando de los participantes era normal o no. Entonces, eso para nosotros es muy importante porque ayuda a nuestra autoridad investigadora a poder, pues digamos, focalizar su trabajo, dado que tiene que monitorear
casi todos los mercados de la economía mexicana, el poder contar con esa información de primera mano y entonces analizar esos comportamientos y determinar si sí hay colusión o no hay, pues ha sido para nosotros de gran ayuda. Entonces, por ejemplo, en estos casos de compra pública, no necesariamente es que recibamos una denuncia, sino que a través del intercambio de información ya la COFESE determina que existen indicios de haber violado la ley y entonces decide de oficio iniciar la investigación. Y bueno, todo esto que les acabo de platicar está mucho mejor documentado y mucho mejor explicado y con mucha más profundidad en distintos documentos que hemos emitido en la COFESE, que son de consulta pública y gratuitos y que están en nuestra página. Y además tenemos en particular un curso en línea enfocado en todo el tema de compras públicas, así que si algo de lo que platicamos aquí muy por encimita tienen interés en profundizar o conocer más, pues la verdad es que los invitamos a que lo tomen. Es un curso pues, disponible 24/7, que al final se les da incluso un diploma de haber completado el curso. Entonces, pues creemos que puede ser una herramienta muy, muy útil en conjunto con los otros 2 documentos que están en nuestra página y los pueden consultar en cualquier momento. Y pues finalmente nada más reiterarles algunos aprendizajes que hemos tenido, tanto por la parte de analizar procedimientos y normas de compras públicas, como por la parte de sancionar e investigar a empresas que se coluden. Uno de ellos es que la colusión se puede dar desde la investigación de mercado, ¿no? O sea, ahorita que hablamos de la importancia de investigación de mercado, las empresas no se tienen que esperar al concurso para ponerse de acuerdo. Desde la propia investigación se puede dar colusión. Lo que hablamos hace rato, el diseño de la licitación es la mejor forma de promover competencia y de evitar colusión. En la medida en que hagamos procedimientos mucho mejor diseñados, los vamos a blindar de que pueda haber esos elementos. Los métodos de excepción, lo que platicamos, limitan la competencia. Entonces, siempre partir del hecho de favorecer la licitación pública y usar la excepción como eso, como un método excepcional para ciertos casos, para ciertas circunstancias en las que es más útil tenerlo así. La inhabilitación es otra de las herramientas que tenemos en la COFESE. No solamente sancionar, sino inhabilitar empresas y personas es una herramienta bien útil para combatir la colusión. Porque si tú les multas y les quitas dinero de lo que ya se robaron, pues les va a doler, pero no les va a doler tanto como que les impidas volver a participar en otros procedimientos. Entonces es una herramienta que no hay que minimizar. Empresas de un mismo grupo pueden simular competencia, se pueden poner de acuerdo empresas que son parte de un mismo grupo económico. Muchas veces la normativa estatal impone restricciones que van más allá de la normativa federal y también puede limitar la competencia. El método de puntos y porcentajes tiene que ser también un método complementario, porque puede ser muy discrecional y puede favorecer, puede permitir que se favorezca a ciertos proveedores. Entonces también siempre hay que favorecer el método binario. La subcontratación es otro mecanismo muy común que se utiliza, entonces también es útil y deseable que se pidan, por ejemplo, cartas de intención de subcontratación y ese tipo de mecanismos para evitar que las empresas simulen competencia a través de la subcontratación. Y el último, las ampliaciones y modificaciones. En ese lapso, en el tema de las ampliaciones y modificaciones, también se puede prestarse a que se favorezca la corrupción y la colusión. Entonces es un tema también que tienen que tener con mucho cuidado y siempre tener pues plenamente justificado las ampliaciones y las modificaciones que se hagan. Recomendaciones finales: inteligencia de mercado, siempre estar, si son el área responsable de la contratación, pues siempre estar muy al pendiente de las nuevas tendencias, de las nuevas empresas, qué tecnologías están surgiendo, mantener y construir bases de datos con los históricos que tengan de sus contrataciones, porque es la única forma de verificar comportamiento de precios, qué empresas han participado en el pasado, qué empresas no. Entonces vale mucho la pena que como instituciones dediquemos tiempo y recursos a temas de bases de datos. Capacitaciones en materia de competencia, ustedes ya dieron un gran paso en ese tema, pero es bien útil y siempre estamos buscando acercarnos a más dependencias y acercarnos a más funcionarios que puedan tener al menos la noción y la importancia de la óptica de competencia. Y finalmente la colaboración institucional con la COFESE, que pues afortunadamente aquí ustedes son un estado pues, pionero y punta de lanza con el liderazgo de la gobernadora que suscribió este convenio con la COFESE, pues vamos a estar trabajando de aquí hacia adelante muy de la mano y seguramente con muy buenos resultados. Y lo último,
todo lo que les dije hace rato. ¿Y qué hago si sospecho colusión? Pues ¿qué hago si me encuentro con que todas las banderitas amarillas que me dijiste ya me las encontré en mi procedimiento? Primero, no discutir las inquietudes con el participante. O sea, no les avisen que tienen sospechas. Nada de que, oye, qué raro que en esta sí participaste a 9 pesos y en la pasada a 10. O sea, no les den el pitazo de que ya están sospechando de ellos. El segundo, pues guardar toda la documentación. O sea, si tienen evidencia de facturas, de propuestas, de correos, todas las cosas que se les hagan sospechosa, guárdenlo y mantengan un registro de todo. O sea, cuándo pasó cada etapa, me escribió en tal fecha, luego nos reunimos en tal fecha, pero el año pasado había participado en un procedimiento que no me cuadró. Si sus sospechas son muy fuertes, consulten con sus áreas legales si vale la pena continuar con el procedimiento o suspenderlo. O sea, si de plano hay sospechas de que hay una colusión muy fuerte, pues igual vale la pena suspender el procedimiento que estén llevando a cabo y reponerlo en otro momento. Y finalmente, pues contactar a la COFESE. Todas las prácticas colusorias, la autoridad facultada y responsable de investigarla y sancionarla es la COFESE. O sea, más allá, administrativamente es el órgano interno de control, contralorías o cosas que el equivalente aquí en su estado. Pero para efectos de colusión, de la violación de la ley de competencia económica, la COFESE es la autoridad responsable. Entonces, si en algún momento tienen elementos o sospechas de que pueda estarse dando una situación de este tipo, acérquense a la COFESE. Puede ser a través de una denuncia, lo que decía Elvia, de una denuncia formal, o puede ser a través de un reporte, que un reporte es un mecanismo más light, digamos así, en el que únicamente como que le dan el pitazo a la COFESE y la COFESE ya se meterá a investigar más a fondo, pero pues eso, nada más reiterarles que estamos a su disposición tanto nosotros del área de promoción y colaboración institucional como nuestros colegas de investigaciones para cualquier duda o comentario que tengan al respecto. Así que muchísimas gracias y pues atentos a cualquier duda, pregunta, comentario que tengan al respecto. ¿Alguna pregunta, solicitud aquí a los compañeros de COFESE? ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ahí está iba a decir si había un número de contacto ahí para las denuncias, pero no, ¿verdad? Bueno, pues agradecer aquí a... En la página, en COFESE MX, ahí hay una sección de arribita, dice quejas y denuncias, ahí se pueden, reportes y denuncias, ahí los pueden. Perfecto. Pues muchísimas gracias aquí a los compañeros, Ricardo, a Elvia por este taller. La verdad que gracias por compartir su tiempo, su experiencia, su sabiduría en estos temas. Y gracias a los asistentes por acudir y por mostrar interés en estos temas, ¿no? Si nos pueden compartir las presentaciones, sí, para hacérselas llegar a los compañeros. Les pasamos tanto esta como la anterior para poderla compartir con ustedes y no duden en buscarnos si requieren mayor información o a lo mejor profundizar en algún tema particular. Si algo de lo que hoy les platicó Ricardo les resuena y quieren también discutirlo con el área correspondiente, con todo gusto, nosotros más que abiertos. Excelente, muchas gracias. Y ya por último, para cerrar aquí el taller, si nos podríamos acomodar en alguna parte para una fotografía grupal de todos los compañeros.